Muy bien, buenos días. Por respeto a que llegamos temprano, vamos a iniciar el evento de la conferencia inaugural del ciclo 2015A. Y pues voy a presentar a los miembros del presidio y nos acompaña como ponente la doctora Maylen, la maestra Julia Yolanda, coordinadora de posgrados, el doctor Trino Ponce Godínez, director de la División de Contaduría. Y también quisiera agradecer la presencia del maestro Dávaro, jefe del Departamento de Auditoría, a la doctora Marta por su doble función aquí con nosotros como jefa del Departamento de Finanzas y como miembro de la Junta Académica del Doctorado, así como al coordinador de la Maestría en Finanzas. Muchas gracias. Bien, yo voy a ceder el micrófono al doctor Trino, que va a dar las palabras de bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la distinción, señora doctora María Plasencia de la Torre, las compañeras del presidio, doctora Maylen, bienvenida. Un honor que tenerla aquí como ponente, dando la apertura a este curso del doctorado en estudios fiscales. Creo que es un privilegio formar parte de un doctorado de este nivel, un doctorado que ha sido reconocido por CONACYT como posgrado de calidad, y gracias a eso los 20 alumnos de esta generación y los anteriores 12 alumnos de esta generación es que hay algunos que quisieran integrarse, ¿verdad? Bien, 12 alumnos de esta generación que se han visto beneficiados precisamente por esto, y es que en realidad no puede ser de otra manera. Un doctorado es una responsabilidad bastante fuerte, es formar parte de una comunidad de investigación, una comunidad en un área de conocimiento muy específica, que en este caso es precisamente los estudios fiscales. Después de los coloquios en los que hemos participado con ustedes, nos damos cuenta de cómo han avanzado estos 12 alumnos, y también nos da gusto saber que posiblemente al finalizar los 2 años de trabajo áulico, pues posiblemente muchos de ellos vayan con unos buenos ya diseños y muy definidas sus temas de tesis, para que simplemente en los siguientes 2 años después de esa fecha pues puedan obtener finalmente su grado. Es una responsabilidad muy fuerte, porque si alguno de ustedes también fallara, pues puede perjudicar al resto de sus compañeros, porque hay indicadores de parte del CONACYT que nos están obviamente vigilando bastante. Por eso es que pues, la coordinadora de este posgrado está muy atenta a cómo avanzan cada uno de los integrantes de este posgrado. Igualmente, los que forman parte de la Junta Académica, la doctora Marta Palos, aquí presente, que siempre han estado cuestionando de una manera propositiva algunos aspectos de este doctorado, siempre, como digo, queriendo que las cosas sean para mejorar, y en realidad pues no han sido tantas, ya que afortunadamente se está distinguiendo este doctorado por ser uno de los mejores de este centro universitario. No quiero entretenerlos mucho, simplemente me pidieron que diera unas palabras de bienvenida a todos ustedes a este curso de este semestre 2015A. Bienvenidos todos, bienvenidos aquellos que también formamos parte de los que participamos como testigos, como apoyo, la doctora Julia Yolanda, el maestro Alfonso Dávalos, el maestro Ramiro Torres, que no está presente en este momento, los posgrados afines como la maestría en finanzas, la maestría en auditoría y obviamente la maestría en impuestos, que también
aquí apoyar mucho a este doctorado, ¿verdad? Pues muchas gracias, bienvenidos todos. Bien, a continuación voy a leer una semblanza de la doctora Mayren, que es nuestra ponente en esta ocasión. Ella es doctora en Política de Ciencia y Tecnología por la Universidad de Manchester, Reino Unido, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Fue directora de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Economía en la propia Universidad de Colima. Entre sus publicaciones destaca las competencias de educación superior y aprendizaje basado en competencias. Esto fue en el año 2012. Macroeconomía, estadística, textos técnicos universitarios en el 2011, además de publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Su línea de investigación, economía de la innovación y del cambio tecnológico, económico, de los servicios y del conocimiento. Bien, sin más preámbulos, les daría la palabra a la doctora, pero previo a esto, les pediría a los miembros del presidium si tomamos asiento. Gracias. Agradezco el honor de estar aquí con ustedes esta mañana. Muchas gracias a la doctora Gloria por la invitación y a todos los distinguidas personalidades que nos acompañan y a todos ustedes que ya tengo el gusto de conocerlos como excelentes estudiantes de doctorado. Bueno, para dar inicio con la conferencia escogí el tema de productividad laboral y las remuneraciones. Si bien el objeto de estudio está basado a 2005-2010 porque yo quería analizar la parte de la gran recesión después de la de 1929, que fue en el 2008, pero también los problemas que hubo en ese periodo con respecto a la política de combate a la seguridad. Entonces quería ver si había esa relación entre la productividad, los salarios, si afectaba o no. Quería hacer esas mediciones, por eso es el objeto de estudio. Salen resultados interesantes en el trabajo. Bueno, para poderlo analizar, lo voy a hacer de una manera regional, pero también lo voy a hacer desde el punto de vista evolucionista. Sí, es decir, voy a dejar de lado lo que es la función Cobb-Douglas, que se utiliza en la corriente neoclásica, la corriente que viene de Estados Unidos, para hacer otra prueba con una corriente heterodoxa como la evolucionista para poder explicar estos cambios de productividad y remuneraciones. ¿Por qué? Porque a raíz del 2008 incluso fue un parteaguas para ver la pertinencia incluso de la propia teoría para dar solución a los problemas que se estaban viviendo actualmente. Pues, y uno de ellos, el alto desempleo de España, que lo tenemos vigente, ¿no? Ese es el contexto. ¿Por qué la manufactura? Bueno, México desde 1929 y el famoso milagro mexicano, tenemos el gran impulso que le dio la política del gobierno a las manufacturas. ¿Sí? Desde ese momento el motor de crecimiento fue la manufactura y se vio apoyada por las exportaciones del sector primario, que fueron el detonante que ayudó a obtener financiamientos para el desarrollo de la industria, específicamente de la manufactura, y que nosotros podamos ser competitivos. Este contexto lo volvemos a tener ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo, donde vuelve a estar presente este impulso a la industria manufacturera, la importancia de la productividad laboral que se tiene y también la importancia de ser competitivos a nivel internacional. Entonces, si estamos viendo el contexto, todavía tiene vigencia, pero tenemos la misma situación, pero en diferente época, pero seguimos viendo que la manufactura no ha respondido como que quisiéramos que responda. ¿Sí? Vemos ya incluso las reformas a la productividad laborales, donde puede haber una mayor movilidad, esa flexibilidad laboral, porque se busca que la industria manufacturera se siga adelante.
Entonces, este es el contexto que tenemos dentro del trabajo. O sea, seguimos manteniendo la visión de que la manufactura y el crecimiento es importante. Por ahí es donde nosotros vamos a estar creciendo. Y más por la baja que existió dentro de la tasa de crecimiento con el sector hotelero por las cuestiones de inseguridad, e incluso que en ese momento nos afectó lo que era la crisis de casi la pandemia de salud que se tuvo casi en todo el mundo, ¿no? Bueno, ese es el contexto. Vamos hablando ya. Aquí ya lo tengo regionalizado. La primera fila es la parte del PIB, la segunda son las remuneraciones y la tercera es la productividad, es las horas trabajadas, ¿sí? Son tasas de crecimiento. La primera es 2005, 2010 y la otra ya es la tasa de crecimiento. Estamos viendo que México siempre ha sido heterogéneo, la política siempre es política nacional, nunca hemos tenido realmente una política sectorial que nos ayude a impulsar ese crecimiento. Y aquí lo estamos viendo, o sea, son regiones muy marcadas. En la primera, que es el PIB, vemos que las más fuertes son las que tienen más, las más naranjas son las que crecieron más, las en naranja medio son las que tienen un crecimiento moderado, pero las azules son las que tienen el menor crecimiento de todas. Ok, vean ahí cómo estamos. En México si lo vemos desde el punto de vista del PIB, no creció igual en 2005, 2010 y la tasa de crecimiento lo estamos viendo, ¿no? Incluso en la segunda vemos lo de las remuneraciones, tenemos diferentes zonas salariales en el país y vean aquí el crecimiento que se tiene, o sea, no afecta en ese sentido, y si lo vemos en la productividad laboral, o sea, también tenemos esa heterogénea, ¿no? Pero la política nacional incide con que sea una política única, ¿no? Que no sea diferenciada, y ya lo estamos viendo ahora que eliminaron la parte del IVA en la zona norte, ¿no? Ok, para hacer el estudio voy a utilizar la regionalización de Gerardo Esquivel. Él la propone en 1929 en 1999, perdón. Él hace esta regionalización con base en los ingresos y él obtiene estos resultados. A mí me gusta más esta porque la regionalización oficial del INEGI, que son dos versiones, en la parte centro donde está ubicado Colima y Jalisco, que es la zona occidente, queda realmente como zona occidente sin incluir Querétaro o incluir el DF. Eso ya nos cambia completamente la dinámica y son contextos completamente diferentes. Entonces, si utilizamos esta metodología de Esquivel, vemos que sí podemos analizar todo lo que es la franja norte del país, la zona occidente, la zona centro. Él separa claramente la capital, que es el DF, y el Estado de México lo toma como zona capital. Después viene la zona donde está Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, y la zona Pacífico y la zona del Golfo y la zona sur. Entonces aquí sí realmente nos permite ver un comportamiento de cómo cómo ha ido creciendo las economías de cada uno de los estados y que nos permite tener un contexto a nivel regional. Okay, aquí vamos a entrar en lo interesante. El índice de concentración de Hirschman lo calculé en este caso para el PIB y para las horas trabajadas. En el caso del PIB nos está diciendo qué tan concentrado está el mercado, cómo tenemos nuestro mercado en cada uno de los estados. Y si nosotros incluimos la parte evolucionista, es decir, calculamos este índice con las horas trabajadas, nosotros estamos viendo la presencia de cambios estructurales en ese crecimiento. Esa es la razón de que los haya incluido los dos. Están 2005 y 2010 y sus tasas de crecimiento. ¿Qué estamos viendo? Si vemos los datos del PIB, que es la primera parte y la segunda son las horas trabajadas, tenemos que es un mercado competitivo en todas las regiones, ¿sí? Incluso a nivel nacional nos da un mercado competencia imperfecta. Pero también vemos que esa competencia imperfecta tiene diferentes grados y diferentes niveles en cada una de las zonas, ¿sí? No es igual
decir, el mercado, la estructura del mercado no es la misma y también lo estamos viendo en la parte de las horas trabajadas, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo se están agrupando las concentraciones en ese sentido. Okay. En esta parte del sustento teórico, como ya les había comentado, es corriente heterodoxa. Salter es un británico, fue muy famoso en 1966, desconozco si todavía vive o no, pero él empieza a hacer precisamente estos análisis de la productividad laboral y los salarios. Empieza a ver si realmente hay esa relación en el crecimiento económico. En su momento él consideró una muestra de 28 industrias en Inglaterra, pero sorpresivamente él encuentra que no existe correlación. Es decir, que la productividad laboral no tiene nada que ver con las remuneraciones. ¿Sí? Posteriormente viene Kennedy y reafirma o trata de explicar esta relación de Salter, ¿no? Rechaza la manera contundente como Salter la desechó, y Kennedy viene a argumentar que esa correlación puede ser por la presencia de cambios tecnológicos y de innovaciones, que por esa razón puede ser que no exista esa asociación entre si yo les pago bien a mis trabajadores, van a tener una mayor productividad. Ahí dice, puede que la razón sea las innovaciones o el uso de tecnología. Esta es la fórmula que propone Salter para el análisis de las industrias manufactureras. Aquí en este caso se utilizaron las técnicas de econometría espacial porque lo voy a hacer por cada una de las regiones y tenemos los datos de la encuesta industrial mensual. Se utilizaron todos los meses, se hizo de 2005 al 2010 hay dificultades para hacer en serie de tiempo, pero el periodo de análisis sí es robusto para poder interpretar los resultados. Ahora bien, la anterior fórmula era la productividad laboral con las remuneraciones. Para incluir en esa fórmula los efectos espaciales son dos modelos. Uno de ellos está propuesto por Anselin, que es este que tenemos aquí, que es el modelo que se conoce como retardo espacial. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que habla de ese rezago que existe dentro de los estados. Es decir, si un estado está creciendo, va a ejercer un crecimiento o un efecto de expansión en las economías del resto de los estados, como una especie de gripa. ¿Sí? Es decir, si crece un estado, jala a todos los estados contiguos. Esto es lo que busco medir con esta fórmula. ¿Sí? Con esta siguiente fórmula, que es el crecimiento este es el modelo de autorregresivo espacial y error espacial. En lo que yo pretendo ver es en este caso lambda es la variable más importante. ¿Por qué? Porque si lambda es muy grande, quiere decir que sí existe dependencia tanto en la generación de ingresos como en la productividad laboral en toda la región. Aquí ya me está hablando de cómo está creciendo la región. Entonces, son los dos modelos que voy a utilizar dentro de la función de Salter. Esta es la parte novedosa, digamos, que se va a probar. Aquí la primera es una estimación con mínimos cuadrados ordinarios, una fórmula típica de econometría, el modelo clásico que se conoce como tal, y aquí estamos viendo, primero, vean la línea del PIB y de del PIB. Vemos que son signos negativos. Todos son signos negativos excepto la región del capital. La región capital, que es la del DF y el Estado de México. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que los resultados indican una débil relación entre la tasa de crecimiento de la productividad y la tasa de crecimiento del PIB. ¿Sí? Si consideramos los valores absolutos,
Y ahora, si nos vamos hacia el signo, estamos viendo que en lugar de tener rendimientos crecientes, estamos experimentando contracciones, son rendimientos decrecientes en esta relación que nosotros tenemos. Las variables en este modelo se hicieron en logarítmicas para poder ver la sensibilidad a esos cambios. Si aumenta la productividad, aumenta mi ingreso en la región, es la parte que yo quiero ver. Si nos ven, y esa la estamos midiendo en la parte de la constante. Si nosotros lo vemos en términos de elasticidad de demanda, es decir, en valores absolutos, estamos viendo que tenemos una inelasticidad, ¿sí? O sea, por más que crezca una cosa, no hay ese cambio, o sea, no son sensibles a los cambios, se están manteniendo. ¿Sí? Esto me está diciendo el modelo clásico tradicional. Ahora, vámonos al método de errores espaciales. Okay. Antes de irme al de errores espaciales. En el método clásico, que es la fórmula sencilla que Salter corrió en 1966. ¿Qué vemos ahí? En su momento él no encontró una relación positiva, ¿sí? En Inglaterra, en 28 industrias. ¿Qué estamos viendo en México y en las regiones? Tenemos que, para empezar, el signo ya es diferente. Aquí en México, sí. Aquí en México, en 2010, de 2005 a 2010, las remuneraciones son importantes para los incrementos de la productividad laboral. Y son todas las regiones, y aquí estamos viendo la velocidad en la que están creciendo. ¿Sí? En todas las zonas, independientemente de las diferencias del salario mínimo que se tenga. Okay. Ahora sí, vámonos al modelo del error espacial. Aquí, si ustedes ven, les había comentado que lambda era la variable importante, ¿no? La que nos decía cómo estaban concentrados. Tenía que ser muy grande para que se generara ese efecto en el resto de los estados. ¿Y qué estamos viendo? Tenemos una presencia negativa. No estamos teniendo ese efecto expansión en el resto de los estados. Y la economía diaria nos lo muestra, o sea, lo que es Jalisco como estado está creciendo de una manera impresionante, pero ese crecimiento nos está viendo en economías como Colima, como Michoacán, Nayarit, o sea, no está generando una expulsión o ese efecto de gripa contrario, o que se busca, perdón, el efecto de gripa para que crezcan los estados que están alrededor. Y eso me lo está diciendo aquí mi variable lambda. Aquí regresamos otra vez a las remuneraciones. Vuelve a surgir que son positivas. Sí influye la remuneración. Y ahora que tenemos en boga esto del salario mínimo, los incrementos y el debate, estamos viendo que realmente la remuneración hace más productivo al trabajador. Si un trabajador es productivo, entonces la empresa va a tener mayores beneficios, mayores ganancias. Vamos, levanta. O sea, yo sí estoy a favor de que se levante, lo estoy viendo y lo estamos demostrando. O sea, simplemente, muchas veces, algo tan sencillo que todo el mundo lo conoce, pero hasta que no llegan y lo demuestran, entonces empiezan a tomarlo en serio. Pero aquí lo estamos viendo, en todas las regiones se tiene ese crecimiento. Además, aquí también recordemos que está muy marcado la parte de la política de la seguridad y de la recesión de 2008. ¿Sí? Esa parte hipotecaria, estamos viendo que realmente no tuvo efectos significativos en este sentido. Ahora, si calculamos el autorregresivo espacial, estamos viendo que el crecimiento de un estado se ve afectado cuando existen variaciones en el crecimiento de los otros estados. Entonces, si vemos los resultados, vemos que todas las regiones también aquí vuelven a tener signo negativo. Vean en la W, en la matriz que se construyó. Es decir, un estado tendrá un crecimiento cuando sus vecinos se encuentren en crisis debido a la movilidad de los factores humanos y de capital, y más por el hecho de que existe una relación positiva entre la tasa de crecimiento de productividad y remuneración, que estamos viendo aquí que solamente va a haber crecimiento cuando la economía de Jalisco entre en crisis. Y esto va a pasar, no, lo estamos viendo como cada vez más está creciendo, están generando mayores ingresos.
Entonces, ¿por qué insisten en dentro de los planes nacionales tener unas políticas uniformes cuando estamos viendo que todas las regiones crecen de manera diferente? Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Si bien tienen un patrón común de que no está habiendo digamos, de ser amigos, los que crecemos los dos juntos, es decir, ganar, ¿por qué insistimos en un tipo de política así? ¿Sí? Estamos viendo que las regiones no se comportan iguales y también estamos viendo que sí es importante las remuneraciones si queremos realmente elevar la productividad, elevar el crecimiento y ser competitivos a nivel internacional. Puede haber muchas políticas laborales, muchas políticas, ahorita la reforma fiscal que hay, ¿sí? Pero si no tenemos en cuenta esta parte de las remuneraciones, aquí está. O sea, son hechos estadísticos de cómo sí influyen las remuneraciones. En ese sentido. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Sí? Tenemos ese comportamiento heterogéneo. Entonces, a su vez, el éxito o fracaso de la empresa va a depender de la relación de la tasa de crecimiento de la productividad laboral y la tasa de crecimiento de las remuneraciones. Al considerar los efectos espaciales, se observa que el crecimiento económico de los estados no genera un efecto expansión en el resto de los estados vecinos. Esto se observa con los resultados del modelo autorregresivo y en realidad existen disparidades regionales en México, siendo la región sur la que experimenta menos crecimientos. Y ahí estamos viendo incluso ya hasta los problemas sociales, de orden social, de cómo se empezó a hacer esa conformación regional desde que México se creó como país. ¿Sí? También se pueden experimentar incrementos en el crecimiento debido a la libre movilidad de factores productivos, tanto humanos como de capital. Y esto se viene a intensificar ahora con la reforma laboral. Entonces, este es un factor importante al momento de pensar en políticas para detonar clústeres económicos de la región. Pues muchísimas gracias por su atención. Todas las preguntas, dudas son bienvenidas, incluso aportaciones para poderlo mejorar. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta para hacerles llegar el micrófono? A los dos. Lo vemos en caliente. Aquí apuntar algo. Sí, ya. Lo que quieren participar, mejor los dos. Bueno, los tres, ¿verdad? No, si acaso yo nada más una pregunta de tipo metodológico, que a lo mejor con la poca o nula preparación que pudiera tener su servidor en la comprensión de esta metodología que usted utilizó y mencionó, de este especialista de los años 60, nada más preguntarle si la aplicación de una metodología distinta, paralela, contraria, le arroja un resultado parecido, igual, contrario. Es decir, usted aplicó una metodología particular, ha comparado los resultados con otra metodología y cómo le fue. Estos resultados no los he hecho, por ejemplo, utilizando la corriente tradicional, la Koch-Douglas, no los he hecho. Nada más lo hice utilizando ya, en términos, el modelo clásico que corren tradicionalmente todos los economistas, y ya empecé a incluir la parte novedosa, ¿no? La parte de la economía regional, que también está de boga en la parte neoclásica, pero en la corriente evolucionista esta apenas está en pañales, empezó a surgir apenas a finales de los 90, ¿sí? Con Boschner en Europa empieza a hablar de esa importancia, de esa evolución de la economía, pero por las regiones, pero no está formalizada todavía. Entonces aquí lo que tomé, si ya Salter está dentro de esa corriente heterodoxa y me permitía, desarrollando el modelo, poder tomar herramientas no clásicas en un contexto evolucionista para explicarlo como tal, que fue lo que yo hice. Entonces fue lo que yo probé. Pero sí, en Koch-Douglas no, tengo
hice la promesa a mi supervisor de tesis, reconocido evolucionista, que no lo utilizara. Entonces le da infarto si sabe que lo usé. Entonces, no. ¿Viene alguien más? Gracias. Yo tengo una duda en cuanto a la separación, a los sectores que se utilizaron. Yo recuerdo muy bien en el sexenio de Vicente Fox que traía un programa de crecimiento de norte a sur, porque decía que los estados del norte crecen más y con mejores perspectivas que los estados del sur. Entonces, echó a andar el proyecto ese, pero luego los estados dijeron: es que mi estado, el norte de mi estado, crece más que el sur de mi estado. Entonces ahí se dio una cuestión súper heterodoxa de que los crecimientos no son tan sectoriales. Entonces, al momento de agarrar solamente el norte o solamente el sur, ¿no te da una diferencia en esos valores? No, porque aquí lo que yo estoy usando son las industrias que están en esos estados. Es la industria y la mano de obra en cada uno de los estados. Si yo lo pongo a nivel agregación, sí, incurro en esos errores, porque no tienen ese mismo crecimiento. Pero ya al momento de hacerlo a nivel regional, entonces ya solamente son la industria del norte y la industria del sur la que está ahí. En el caso de la zona sur es donde menos industria hay. Incluso aquí lo estamos viendo, o sea, hay menos industria. Las horas trabajadas, vean, las zonas más bajitas. Es en la última línea de las vueltas también, sí. Hay que incluirlas ahí, ¿no? Sí. Y ahora sí, como propuesta, ¿qué se pudiera hacer para mejorar que la industria manufacturera crezca del sur, por decir, de sur hacia el norte? Bueno, creo que ya ahorita con lo de Ayotzinapa salió un decálogo de la Presidencia de la República de hacer ese corredor para detonar precisamente el crecimiento en la zona sur. Todavía no han dicho cómo. Pero, o sea, la parte de seguridad sí influye demasiado para que pueda haber inversión en el sur. Y eso ya hay otro trabajo que se hizo con anterioridad para ver ese efecto de la criminalidad de la inversión. Ya está publicado, lo pueden consultar y una servidora participa ahí en ese artículo. Por eso sí les puedo comentar que si la inseguridad, mientras no se controle la inseguridad en la zona sur, no va a haber inversión. Si no hay inversión, no va a haber manufactura, no va a haber crecimiento. Incluso ya se están viendo esos deterioros en el sector turístico. O sea, ya se viene la temporada de los Spring Breakers y ya no van, o sea, están teniendo problemas. Entonces, tienen que empezar primero con mejorar esa parte de la seguridad en la zona sur, definitivamente, porque si no, no hay inversión. Muy bien, entonces, ¿nadie tiene alguna otra duda? ¿Todos estamos bien? Sí, perfecto. Bien, voy a hacer entrega a la doctora Mayre de su constancia y pues gracias por participar aquí con nosotros. La constancia de la letra dice: el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del doctorado en Estudios Fiscales, otorga la constancia a la doctora Mayre Polanco Gaitán por su participación como conferencista en este ciclo de bienvenida del 2015A del doctorado. Gracias. Bien, no me queda más que nada felicitar a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho y por lo bien que han pasado hasta este momento, los de primero a segundo y los de quinto a sexto. Y antes de que se vayan, a tomarnos una foto de recuerdo, ¿no? Vénganse.